Estamos en la sección primera aún del capítulo 4, que es la enseñanza y el aprendizaje correctos. Habíamos leído hasta el párrafo 7. Comienzo desde el párrafo 8. Dice, el ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. Puesto que el ego tiene dudas con respecto a lo que él mismo es, porque en realidad el ego ni siquiera existe. Y nosotros cuando nos identificamos con el ego, no tenemos claridad de nuestra verdadera identidad. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Aquí habla como de el ego y de nosotros como distintas mentes y a veces como una sola. Lo importante es recordar que nosotros somos el tomador de decisiones. Blanquita, estamos en la página 60 de la edición de tapa blanda. Esta es sección primera del capítulo 4, comenzando el párrafo 8. A ver, entonces había dicho, eh, el ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas, y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Entonces, mientras yo siga creyendo en la existencia de la separación, la dualidad, lo que es el ego, la idea de separación, seguiré lleno de dudas, no tendré certeza. De hecho, Jesús nos había dicho en secciones anteriores que la certeza solo se puede tener en el conocimiento. Sin embargo, la mente correcta es el reflejo de esa certeza. En la mente correcta podríamos decir que hay cierta certeza porque hay paz. No, no está el conocimiento, la certeza del conocimiento, pero sí hay certeza sobre que nuestros hermanos son iguales a nosotros o que ellos están libres de pecado. Si reconozco que mis hermanos están libres de pecado, reconoceré que yo también lo estoy y es así como comenzamos a identificarnos con el Cristo, recordar lo que siempre fuimos. Pero cuando estamos en el ego, perdemos toda noción de lo que realmente somos, incluso si estamos convencidos de que sabemos quiénes somos, incluso ya sea si estoy convencido de que soy solo un cuerpo, estoy equivocado, estoy en el ego. O a veces estamos en el ego y decimos, no, si yo ya sé que soy solo un espíritu y que soy invulnerable y lo decimos de la boca para afuera, pero en realidad estamos muertos de miedo en el interior porque todavía tenemos mucha inversión en los cuerpos. Sea lo que sea, en el ego nunca hay certeza de nada, siempre hay duda. Voy a silenciar los micros si alguien necesita hablar, puede levantar la mano, escribir o prender su micro y hablar sin problema. Ya. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. Nosotros inventamos al ego. Todos nosotros como un solo hijo dormido fabricamos el sistema de pensamiento de separación, de dualidad. Entonces Jesús nos dice que nosotros somos responsables del ego, del sistema de pensamiento, es decir, de la falta de paz, nuestra experiencia de falta de paz en la mente, somos responsables de ello. Sin embargo, podemos volver a elegir, podemos elegir la respuesta que nos ha dado Dios, que es el Espíritu Santo, a través de la práctica del perdón. Cuando estamos en la mente recta, y aquí se refiere a hacernos responsables de nuestro tomador de decisiones y darnos cuenta de que hemos elegido mal, y que hay una mejor opción que es el Espíritu Santo, aquí es donde nos damos cuenta de la falsedad del ego. Entonces, para elegir al Espíritu Santo es necesario reconocer la falsedad del ego. Para estar en la paz de Dios es necesario reconocer que el ego es falso, porque si aún creemos que el ego es real, es imposible llegar al instante santo, al instante de paz, porque todavía nos sentiremos culpables. Creemos que lo que hemos hecho ha tenido efectos reales, ha logrado algo y seguirá habiendo la sensación de culpa. Por mucho que tomemos responsabilidad del ego, toma 100% responsabilidad de tu ego, pero no le otorgues realidad. Reconoce que es algo falso y tú te lo inventaste, pero sigue siendo falso.
Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. En la primera pregunta de la segunda parte del libro de ejercicios, que es ¿qué es el perdón? Jesús nos dice que el verdadero perdón no intenta tergiversar la verdad, adoptando formas que a él le acomoden. El verdadero perdón acepta la verdad tal como es, y la verdad es que el Hijo de Dios es santo y que todos mis hermanos son el Hijo de Dios, que los cuerpos no existen, que todas las formas son ilusorias y que solo el contenido espiritual es real. El perdón o el milagro, que son lo mismo en este caso, no intentan alterar ni tergiversar la verdad. Sin embargo, el ego sí, el ego o el pensamiento de condenación, de separación, de culpa, intenta tergiversar la verdad diciendo que el Santo Hijo de Dios pudo haber pecado, cosa que no es cierto. El Santo Hijo de Dios es santo eternamente, no puede perder esa santidad. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Nuestro espíritu, que es el Cristo, ya está en el cielo, está en la realidad, identificado y despierto con nuestra verdadera identidad, que es la unidad del cielo, el amor de Dios, ser uno con Dios. Pero nos dice Jesús aquí que el ego no puede tener contacto con la verdad, con la realidad, no tiene idea qué es la realidad. Nuestro sistema de pensamiento errado o nosotros mismos, como tomadores de decisiones, eligiendo al ego, no podemos ser conscientes de la realidad, ni siquiera entenderla. Cuando elegimos la mente correcta, podemos comenzar recién a entender, a tener una experiencia de paz que es el reflejo de una perfectísima paz del conocimiento, pero en la mente errada no se entiende nada, no se conoce nada. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. Cada vez que sintamos miedo o culpa o cualquier falta de paz o por alguna situación por la que nos estemos atacando o condenando a nosotros mismos, debemos recordar que Dios es nuestro Padre. Nosotros somos su perfecto, santo Hijo y eso no puede cambiar. Eso es verdad por siempre, por mucho que yo intente convencerme a mí o a mis hermanos de que yo soy culpable o de que los demás lo son, la culpa no puede existir en nadie. Todos estamos locos creyendo ser culpables, pero eso es solo una creencia errada. La verdad sigue siendo intacta y esta es la base del sistema de pensamiento de corrección del Espíritu Santo. Esto es lo que enseña la expiación. La expiación dice que el Padre y el Hijo nunca se separaron, que siguen siendo uno, que la verdad sigue siendo verdad, sigue estando eternamente a salvo, totalmente invulnerable, y que nosotros como el Hijo de Dios somos esa verdad invulnerable. Solo que estamos dormidos, soñando con un mundo de separación y con un sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Entonces, cada vez que experimentamos las consecuencias de haber elegido al ego, que son el miedo, de la forma que sea, siempre es miedo, Jesús nos dice mantente tranquilo, aquíétate y recuerda que Dios es tu Padre, tú eres su hijo y no ha pasado nada, que sigue siendo tal como Él te creó. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Cuando dice tú se refiere al Cristo en nosotros. El Cristo en nosotros, el verdadero ser, en la extensión del amor de Dios, está infinitamente lejos del alcance del ego. A pesar de que nosotros estamos identificados con el ego, nuestro verdadero ser sigue siendo perfecto, inmutable, invulnerable, no puede ser afectado en modo alguno. Dios no es el autor del miedo. Esta línea es fundamental, porque muchas veces creemos que Dios es el autor del miedo. Primero, creemos que Dios es el autor de este mundo y creemos que Dios nos pone pruebas aquí para que las superemos, como esa una típica frase que últimamente se escucha mucho, que dice que Dios le da
peores batallas a sus mejores guerreros, algo así dice. Y bueno, Dios no hace eso, Dios no cree en las batallas, ni en los conflictos, ni en el sacrificio, ni en nada. Eso es parte de la proyección, esa creencia. La creencia en el sacrificio es parte de la proyección. Y entonces primero creemos que el mal o el miedo, el sufrimiento están afuera y que Dios nos lo da. Luego entendemos que todo aquí es neutro y que el sufrimiento está en el interior y creemos aún así que Dios nos da esa sensación de miedo que aparece de la nada y no aparece de la nada. El contenido de miedo siempre es mi elección, así como el contenido de paz. Por eso es que somos libres de elegir entre el miedo y la paz a cada momento. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Y aquí escribe tú con minúscula. No pone tú con mayúscula. Cuando Jesús nos dice tú con mayúscula, se refiere al Santo Hijo de Dios, al Cristo. Pero aquí pone tú con minúscula haciendo referencia al hijo dormido. El hijo dormido fue el que inventó el sueño. Todos somos parte de ese hijo dormido y cuando despertemos nos vamos a dar cuenta que en realidad ese hijo dormido también era una ilusión y que solo existía el Cristo, el hijo despierto. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de como crea él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. Cuando habla de crear en forma diferente, habla de las creaciones falsas o fabricaciones o proyecciones. Todo esto es lo mismo, hace referencia a ilusiones. Nosotros fabricamos ilusiones y esto es crear de forma diferente a la de Dios. La única forma real de crear es la forma de Dios. Y el Cristo en el cielo crea al igual que su Padre. Es co-creador con el Padre y co-crear es solo extender el amor de Dios, que no tiene nada que ver con formas, ni cuerpos, ni con espacio, ni con tiempo. Entonces nos dice que cuando fabricamos o creamos falsamente damos lugar al miedo. ¿Por qué? Porque creemos en la separación y si hay separación según el ego hay pecado y si hay pecado tiene que haber culpa y miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Recordemos que nuestra función es obrar milagros, practicar el perdón o aceptar la expiación para nosotros mismos, ver a través de la visión de Cristo o de la visión, como Jesús le dice simplemente. Todo esto es lo mismo, es elegir la mente correcta, permitirnos ser corregidos por el Espíritu Santo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Ah, y aquí algo muy importante. Desempeñar nuestra función no tiene que ver con hacer cosas en el nivel del mundo, es solo en el nivel de la mente. Desempeñar nuestra función es pasar del ego al Espíritu Santo o ser conscientes de que nosotros hemos elegido al ego libremente porque era lo que queríamos. Eso es un milagro. Esta es nuestra función, hacernos responsables de nuestra elección equivocada. Entonces nos damos la oportunidad de volver a elegir correctamente. Entonces, cada vez que no estamos en paz es porque no nos estamos haciendo cargo de nuestro tomador de decisiones y estamos proyectando la responsabilidad, dando lugar al miedo, a la culpa y a cualquier falta de paz. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. La función muy elevada es perdonar. El verdadero perdón, no el falso perdón. El falso perdón dice que hay malos y yo soy el bueno que los perdono. El verdadero perdón dice que nadie ha cometido pecado. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando dice mi ego ha elegido, en realidad soy yo como tomador de decisiones identificado con el ego. Cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. Em, Jesús nos dice que una vez despiertos no vamos a entender qué es la separación, la mente errada, el ego, el dolor, el miedo o la falta de paz. Es algo increíble en el sentido literal de la palabra. No se puede creer porque es una mentira. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Entonces Jesús nos dice, no te creas las mentiras que tú mismo te inventaste. Cualquier intento de sostener lo falso, tus ilusiones, es simplemente dilatar lo que tienes que hacer, retrasarte en tu viaje, es perder el tiempo.
El tiempo de por sí es una ilusión, y no es nada grave perder el tiempo, en el cielo no es nada grave. Hay una parte donde Jesús nos dice que en la eternidad no tiene ningún efecto la pérdida de tiempo, pero aquí sí es ciertamente doloroso, es trágico aquí en el mundo. Y cuando hablo de aquí en el mundo, hablo de la mente que está soñando con el mundo. Es trágico perder el tiempo porque estamos eligiendo al ego y la experiencia no es nada agradable, es muy amarga. A pesar de que es una ilusión, no se siente para nada bien. Cualquier intento de incrementar su credibilidad o de intentar otorgarle realidad a las mentiras, a las ilusiones, es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Es inevitable de que vamos a despertar, sí o sí. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Inevitable se refiere a que sí o sí vamos a despertar. Como se nos decía en el capítulo 2, el dolor se vuelve algo totalmente intolerable y consideramos que tiene que haber una mejor manera. Y eso nos va a pasar a todos. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. En la realidad somos eternamente uno, uno con Dios. El Hijo, toda la filiación es un solo Hijo, un solo Espíritu y es uno con el Padre. Y nos dice, el despertar, el volver a conocer, a reconocer esto es inevitable, va a pasar sí o sí. Puedes elegir demorarte, pero no puedes elegir que no ocurra. Y Jesús nos dice, no puedes eludir o no puedes evadir a Dios. Primeramente porque ya estamos en Dios y segundo porque incluso estando dormidos, sí o sí vamos a elegir despertar en su amor. El ego tiene miedo del gozo del Espíritu Santo porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Una vez que alguien está en la mente correcta, alguien está en esa genuina paz, se da cuenta de que el ego es una mentira. Sin embargo, podemos sentirnos muy tentados a volver al ego porque también nos da mucho miedo esa total liberación, puesto que estamos muy identificados con el ego y con el especialismo. Tenemos miedo de la muerte de nuestro especialismo porque creemos que es nuestra propia muerte. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Entonces, mi ego o la parte de mi mente que desea ser especial repudia el gozo y la paz, porque el gozo y la paz genuinas, verdaderas, no el falso gozo y falsa paz del ego, que son solo placer. El verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad niegan al ego. Dicen, el ego no existe. Y de esto es de lo que teme el ego. Entonces, por eso es que nosotros, identificados con el ego, tenemos miedo de la paz. Pero una vez que hemos elegido la paz, sabemos que se siente muy, muy bien esa paz. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. El ego no puede sobrevivir sin la idea de separación. Repúdialo. No le escuches ni lo ampares. Cuando hablamos de repudiar al ego, no hablamos de atacarlo, condenarlo, juzgarlo, simplemente no escucharlo, simplemente hacerlo a un lado. No, no con miedo o con ataque, porque eso sería otorgarle realidad y no es real, es algo falso. Repúdialo, no lo escuches ni lo ampares. Escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó, que es el Cristo. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Jesús nos pide que reconozcamos la invulnerabilidad del Cristo en nosotros y en nuestros hermanos, que no le ofrezcamos a nuestros hermanos una imagen indigna, una autoimagen muy, muy degradada, sino que le ofrezcamos la paz, el amor de Dios, porque eso es lo que somos en verdad y que eso veamos en nuestros hermanos. Y ver la paz y el amor de Dios en nuestros hermanos no tiene que ver con la conducta de ellos, no tiene que ver con espiritualizar sus conductas o sus egos, tiene que ver con ver más allá de su conducta, de su cuerpo, de su apariencia y más allá de su mente errada hasta ver el Cristo en él. Incluso si ellos mismos, nuestros hermanos, no lo pueden ver en sí mismos. El ego ha construido
para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. Se refiere al cuerpo y en general a todo el mundo de tiempo y espacio. Todo, si todo aquí se va a morir y se va a hacer polvo, es un mundo miserable, inhóspito, es algo que se va a acabar, se está acabando, se está deteriorando desde ya. Los cuerpos constantemente se están deteriorando, se están envejeciendo, se están muriendo y se van a hacer polvo. Entonces Jesús nos dice, esto es lo que te ofreció el ego como hogar. En realidad lo que tú mismo te ofreciste identificado con el ego. Ahora te puedes ofrecer o te puedes permitir aceptar otra cosa, que es tu verdadero hogar en el cielo. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. En la debilidad de nuestro hogar, entre comillas, que es este mundo y también el cuerpo, en esa debilidad radica nuestra verdadera fortaleza. ¿Por qué? Porque en el momento en que reconocemos que primeramente todo este mundo es totalmente vulnerable y se hace polvo y todo aquí se muere, en esa misma medida vamos a reconocer que es falso, porque la realidad no puede morir. Y una vez que reconocemos que lo falso es falso, entonces reconocemos la verdad como verdad. Entonces, por eso es que en la debilidad del cuerpo o en la falsedad del mundo radica nuestra verdadera fortaleza como Cristo. En el reconocer que las formas y las apariencias son falsas, reconocemos la fortaleza del espíritu, que es lo único real. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose así a sí mismas. Em, Hablamos de las creaciones de Dios en plural porque nosotros creemos estar fragmentados, ¿cierto? Pero en realidad era un solo hijo el que decidió separarse de su padre y decidió en realidad creer que se separó porque en realidad nunca se separó. Entonces nuestro hogar nunca lo dejamos vacío. Es solo nuestra creencia y mientras sigamos creyendo que dejamos nuestro hogar vacío, vamos a seguir experimentando miedo y conflicto, todo lo que conlleva un sistema de pensamiento de dualidad. El sistema de pensamiento de dualidad, sea cual sea el tipo de pensamiento, siempre va a conllevar la idea de separación, pecado, culpa y miedo. No importa si es un camino que parece ser muy espiritual, si habla de separación y habla de que la separación es real, está hablando de que el pecado, la culpa y el miedo son reales. Por eso es que ningún otro camino, o muchos de los otros caminos que habíamos seguido hasta antes de un curso de milagros, nos ayudaron a sentirnos bien por un tiempito, pero no nos dieron algo firme, no nos dieron buenos cimientos, porque siempre estaban basados en una separación. Y no hablo de todos los caminos, por supuesto que hay otros que también hablan de una perfecta no dualidad, pero la mayoría de los caminos supuestamente espirituales del mundo siguen enseñando que hay buenos y malos y que tú tienes que ser de los buenos en contra de los malos, o que al menos tienes que tener piedad contra los malos, pero siguen siendo malos. Y Jesús nos enseña otra cosa, nos dice, no hay ni buenos ni malos, hay un solo Hijo de Dios y es tan santo como su Padre lo creó. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose así a sí mismas. Desahuciándose quiere decir creyendo en la idea de muerte, ¿no? No podemos matar al Hijo de Dios realmente, pero podemos autoengañarnos muy bien. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. Y esto es solo una metáfora. Entrar a ocupar nuestro hogar es despertar y darnos cuenta de que siempre hemos estado ahí. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. Entonces, Dios no puede fabricar, no puede hacer cosas perecederas y el ego no puede crear, no puede fabricar cosas eternas. El ego todo lo que hace es cosas momentáneas, temporales y falsas. Y de hecho, en esto radica la realidad de algo, si es que es eterno. Eso nos dice que la única manera de saber si algo es real es si es que es eterno. Si no es eterno, no es real. Puede incluso que simbolice la realidad, pero no es real. Así como el perdón simboliza la realidad, pero no es real el perdón. En el cielo no existe el perdón, ni el falso perdón ni el verdadero perdón. Ningún tipo de perdón hay en el cielo. En el cielo solo está lo eterno. El perdón es temporal, es tremendamente útil
y por ahora valioso para nosotros porque nos despierta hacia el cielo, pero no es el cielo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. El ego no hace nada eterno, Dios no hace nada temporal ni perecedero. Todo lo que hace Dios es realmente eterno. Por eso es que los cuerpos no existen. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. Y hacer cualquier cosa es practicar el perdón. Hay una sola cosa que va a salvar a todo el mundo. Y cuando hablamos de salvar, no estamos hablando de salvar cuerpos, sino de salvar las mentes. Y cuando hablamos de salvar las mentes, hablamos de ayudarles a reconocer que ya están a salvo. Y cuando hablamos de ayudarles a reconocer que ya están a salvo, es mostrarles un ejemplo en nosotros de una mente sanada, no de nosotros ir a sanar literalmente las demás mentes. Así que estas tres cosas tienen que quedar muy claras, las voy a repasar. Primero, la salvación no tiene nada que ver con los cuerpos. La salvación no tiene que ver literalmente con yo establecer paz en la mente de mis hermanos, sino enseñarles simplemente. Y tiene que ver solo con el nivel de la mente. Y tercero, la salvación es yo permitirme ser corregido, nada más que eso. Por eso es que la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Si acepta la expiación para sí mismo, Jesús nos dice, está salvando a todo el mundo. No es que los cuerpos se salven, los cuerpos se van a morir, sí o sí. No es que literalmente vaya a despertar a las otras mentes, es que les está mostrando el camino, tal como el faro le indica el camino a los barcos, así aquel que está obrando milagros, que es estar en paz, en la mente correcta, está indicando el camino a sus hermanos porque les está enseñando que no hay pecado en ellos. Esto es lo que enseña el verdadero perdón o el milagro. Y no tiene que ver con las palabras ni las conductas, tiene que ver solo con la paz mental, independiente de qué forma luego adquiera en el nivel de los comportamientos. Continúo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. En realidad la humildad no es una lección para el ego. Pues, Jesús habla aquí del ego como el hijo dormido que está eligiendo al ego, el tomador de decisiones que está eligiendo al ego. Ese necesita una humildad para reconocer que ha elegido mal y poder volver a elegir. Pero no es que el ego nunca va a tener humildad. El ego nunca es humilde, es un sistema de pensamiento 100% odio y asesinato. Pero aquí nos referimos al hijo dormido, a los hijos dormidos en plural, porque creemos estar fragmentados. Cada quien que tiene su tomador de decisiones, que ha elegido al ego, a ellos se refiere Jesús. Para ellos, para nosotros, la humildad es una lección. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Es decir, el espíritu, el ser, el Cristo en mí no necesita ser humilde, no necesita em, corrección. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Esto también es metáfora. El espíritu, el verdadero ser en el cielo, no es que irradie una luz por todas partes. Esto es pura poesía. No se debe tomar nada de esto literal. No hay una luz que se deba irradiar y no hay algo que se deba irradiar a los demás o a las demás cosas o a otra parte. Hay un solo ser, un solo amor y es uno en sí mismo. Cuando hablamos de la extensión del amor de Dios, es una extensión, un tipo de extensión que no hay forma de entenderlo ni explicarlo porque no tiene que ver con el tiempo ni el espacio, ni con la percepción ni con dimensión. No tiene que ver ni siquiera con interpretación, es simplemente el estado de ser y de un infinito gozo. Y eso es el cielo, la realidad, y es ahí donde está el espíritu. El espíritu no necesita humildad porque ya es ese amor infinito, ya se reconoce a sí mismo. Nosotros que estamos dormidos necesitamos ser humildes y reconocer que estábamos equivocados con respecto a lo que éramos para que se nos enseñe lo que verdaderamente somos. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. Cuando hablamos de que sus egos son humildes, nuevamente se refiere a que su mente dormida o su tomador de decisiones es humilde al comenzar a reconocer que estaba equivocada y permitirse ser corregida. Y cuando hablamos de que heredarán la tierra, no es literal, no tiene que ver con la tierra ni con el mundo de tiempo y espacio, con el universo
Quiere decir que reconocerán que este mundo es una ilusión y podrán ver el mundo real. Y el mundo real es ver el mismo mundo, pero perdonado. Y es la antesala al cielo. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan por siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y sólo de Él. Toda esta gran línea está reforzando la verdad del conocimiento, que está mucho más allá de la percepción, de las formas, de los cuerpos, del tiempo y del espacio. Esto lo repito mucho, no hay cómo explicar ni entender lo que es verdaderamente el conocimiento. Eso está más allá de lo que se puede aprender. Lo que sí se puede aprender es el mundo real, el perdón, el sueño feliz, el milagro, el instante santo, la mente correcta. Eso tenemos que aprenderlo. No porque sea una obligación, sino porque inevitablemente lo vamos a hacer, puesto que en el ego no tenemos paz ni somos felices. Pero el reino de los cielos, la verdad, la única realidad está más allá de la mente correcta. Voy a repetir esta línea. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, es decir, el Cristo, el espíritu, ya está en el cielo, es su derecho, nadie lo puede sacar de ahí, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Es decir, las creaciones que somos todos, que en realidad es una sola creación, un solo Hijo de Dios, es totalmente digno del amor de su Padre. Y eso es siempre, nunca, nunca va a perder el ser merecedor de ese amor. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios. Cuando habla de ninguna otra cosa se refiere a las ilusiones. Muchas veces creemos que nuestro cuerpo es un templo, o que las cosas aquí, la naturaleza y la luz del sol, y espiritualizamos todas las cosas en el mundo y todo lo que es mundano. Entonces nos dice, nada más es digno. Y también se refiere a nuestros pensamientos. Si tengo un pensamiento de ira, de amargura, de culpa, de miedo, de cualquier tipo de falta de paz, sea lo que sea, Jesús nos dice, nada de eso es digno de tu Padre. Y no es que seamos indignos, porque esos pensamientos son ilusiones, no son reales. El Cristo en nosotros es real. Entonces, por mucho que tengamos pensamientos del ego, estamos eternamente a salvo. Solo que esos pensamientos no son dignos de Dios por ser ilusorios, por ser falsos, no por ser pecaminosos o peligrosos o amenazantes. Son nada, son ilusiones. Un puñado de polvo que se lo lleva el viento. Nada, no significa nada. No puede conllevar ningún peligro real lo que es totalmente ilusorio. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Aquí se refiere a que eh, va a reemplazar, si es que se lo permitimos, nuestra mente errada, y Él se va a convertir, Jesús se va a convertir en nuestra mente correcta, pero no puede reemplazar nuestro espíritu, porque en realidad Él y nosotros ya somos el único espíritu. Él no puede reemplazar mi identidad porque Él comparte mi identidad, que es el Cristo, pero sí puede reemplazar mi sistema de pensamiento del ego por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el cual Jesús habla como de sí mismo. Nos ha dicho, yo soy la manifestación del Espíritu Santo, yo soy la expiación. Habla de sí mismo como un sistema de pensamiento correctivo. Adelita dice, ese estado del reino de los cielos será un estado de éxtasis, de dicha, de paz y amor permanentemente. Algo así. Ken Wapnick decía que en el cielo no hay éxtasis, sí hay tranquilidad, hay una paz muy, muy queda y serena, pero no hay éxtasis, aunque si alguien lo quiere llamar así, haciendo referencia a la felicidad o al gozo, lo hay. Simplemente no es como el éxtasis de que uno experimenta aquí en el mundo cuando, oh, logré una meta. Por ejemplo, está muy de moda en los Juegos Panamericanos acá en Chile y alguien que gana una medalla de oro está en éxtasis, muy, muy feliz, muy alegre porque consiguió algo. En el cielo no está ese éxtasis, sin embargo hay una perfecta tranquilidad, hay paz y felicidad. No una felicidad donde gritamos y saltamos y corremos porque no hay un cuerpo con el que gritar, saltar y correr, pero hay mucha, mucha paz.
Eso y solo eso ahí en el cielo eternamente. Continuó. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el Padre. Es decir, Jesús insiste con la idea de que Él y nosotros somos iguales. Él no es nuestro creador, Jesús. Dios sí lo es, y Dios es creador de Jesús y de nosotros, no como cuerpos o personalidades, ni siquiera como mentes separadas, sino como un solo Hijo al mismo tiempo, un solo Cristo. Entonces, por mucho que Jesús sea nuestro maestro y nuestro guía, no está en modo alguno por encima de nosotros. Por el contrario, nos quiere enseñar que somos exactamente iguales. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. No es que literalmente Jesús proteja nuestro cuerpo. Sí, por supuesto, cuando uno está en la mente correcta se puede ver inspirado a hacer cosas aquí que se manifiesten como cuidar el cuerpo, pero no es que Jesús esté preocupado por cuidar nuestro cuerpo, no es literal, es simplemente de forma simbólica. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Cuando le entregamos nuestro cuerpo a Jesús, no es de una forma literal, no es que Él lo vaya a ocupar como su marioneta, es que le entregamos nuestra percepción, nuestra interpretación del cuerpo. Eso es entregarle el cuerpo, la noción, lo que estamos entendiendo de nuestro cuerpo, se lo entregamos, que son una falsa percepción, una interpretación errada, para que Él nos enseñe a mirar correctamente el cuerpo como algo ilusorio, falso, inexistente, sin valor, sin importancia en absoluto. Sin embargo, por ahora, un recurso de aprendizaje o un medio de comunicación temporal. Recalco mucho que el cuerpo no tiene ningún valor, porque muchas veces nos quedamos con que, el cuerpo es un medio de comunicación, un recurso de aprendizaje, y pensamos que eso es valioso. Los recursos de aprendizaje no son valiosos. Los medios de comunicaciones aquí en el mundo no son valiosos. Hablando del cuerpo, el cuerpo no es valioso. Puede ser útil por mientras para relacionarnos en el sentido de que transmitimos el mensaje con o sin palabras a través de la conducta. Se puede transmitir el mensaje en un idioma que nuestros hermanos lo puedan entender, pero los símbolos no son lo importante es el contenido de paz. Eso y solo eso es lo importante. Por ahora, la mente correcta, el estar genuinamente en la paz de Dios en nuestra mente, eso es lo único importante, no, no nuestra conducta, nuestra apariencia. Lo importante no es si el cuerpo está sano o está enfermo, lo importante es que en la mente haya paz. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Entonces Jesús, uno le dice a Jesús, es que tú no entiendes, yo tengo una grave enfermedad en el cuerpo, o tengo un grave problema económico, etcétera, en el nivel de los cuerpos. Y Jesús nos dice, hermano, no creas que yo no sé de ello. Experimenté el sueño tanto como tú, pero no me lo tomé en serio luego de un tiempo. Decidí escuchar otra voz y te invito a que escuches otra voz. Esto es lo que nos ofrece Jesús. Nos dice, no creas que yo nunca tuve un ego, lo tuve, pero decidí hacerlo a un lado porque no me dio nada. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos librarnos de tu cuerpo y de tu ego. Primero nos libraremos del ego y después del cuerpo, es decir, primero deshacemos el sistema de pensamiento de separación y luego nos deshacemos de todo el mundo de separación. Deshacernos es despertar de él al conocimiento. Es decir, primero es el mundo real, en el mundo real no hay ego, hay solo Espíritu Santo, mente correcta. Y luego estamos listos para que Dios dé el último paso y nos despierta el conocimiento, donde no hay percepción ni errada ni correcta. Simplemente está el amor infinito del cielo, el amor de Dios. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados
que compartan mi objetivo de sanar a la mente. Esta línea es importante también. Jesús nos dice, necesito maestros dedicados que compartan este objetivo de sanar la mente, mi objetivo de sanar la mente. La mente, es la mente la que tiene que ser sanada. Porque como estudiantes del curso es muy tentador para nosotros intentar sanar la mente para sanar el cuerpo. Jesús no está interesado en sanar los cuerpos, no está interesado en sanar algo que de todos modos se va a morir y se va a hacer polvo. Y no es que Él no nos pueda inspirar a hacer cosas que puedan sanar al cuerpo, puede hacerlo, pero no le otorga valor. Por ahora pueden ser útiles los cuerpos como medio de comunicación, pero jamás va a ser valioso. Jamás. Esto es importante. Y lo tenemos que tener muy claro porque muchas veces decimos, no, si el cuerpo es ilusorio y yo no le otorgo valor, pero secretamente todavía tenemos inversión y lo escondemos bajo nuestra idea de que no, si es solo un recurso de aprendizaje o un medio de comunicación, pero secretamente le tenemos mucho valor al cuerpo y luego lo justificamos y decimos, es que ¿cómo voy a atacar al cuerpo? Y Jesús nos dice, no te he dicho que ataques el cuerpo, te he dicho que no le otorgues realidad simplemente, y solo si quieres paz, porque si quieres el miedo del ego, haz todo el ídolo que quieras de tu cuerpo libremente. Entonces está enfatizando esto, del compartir el objetivo de Jesús de sanar la mente. Sanar la mente es lo único que hay que hacer. En el comienzo de psicoterapia se nos dice que la mente es lo único que puede ser sanado, porque realmente es lo único que puede enfermar. El cuerpo no enferma ni sana, no hace nada, no es ni débil ni fuerte, no es nada, es neutro, es cero, está una pantalla en blanco. Eso es el cuerpo, no es nada. Sin embargo, Jesús nos ayuda a ocupar el cuerpo y todo el escenario aquí como un salón de clases donde practicamos el perdón. Y practicar el verdadero perdón es mirar nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás sabiendo que hemos hecho un ídolo de ello o hemos proyectado culpa en ello y es en ello donde vamos a practicar el perdón, deshacer nuestros pensamientos de ataque o nuestros pensamientos de deseo o de idolatría. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. Las últimas líneas de verso en cursiva, Jesús nos dice que no hay ninguna razón para tener miedo. Eh, Esto es cierto, no hay ninguna razón para tener miedo porque el mundo no es real. De esto se trata un curso de milagros y esto es la verdadera práctica del milagro o del perdón. Reconocer que nada aquí me puede hacer daño, nada aquí me va a hacer feliz. Pero junto con esto tengo que reconocer que nada aquí me ha dado jamás nada, porque muchas veces uno dice, hay otros caminos que me ayudaron a ser feliz por un tiempo. Pero en realidad si no me enseñaron la verdadera no dualidad, lo que me enseñaron fue placer. Y el placer no era distinto del dolor. Solo la genuina, perfecta no dualidad nos puede llevar a una paz. Todo lo demás que sea dualista nos va a llevar simplemente a incrementar el ego o a ocultarlo muy hábilmente, pero sostener la idea de separación, de pecado, culpa y miedo. Entonces Jesús nos dice, no hay ninguna verdadera razón para tener miedo. Deberíamos sentirnos jubilosos. Jesús nos dice, ¿por qué? Porque esto es un sueño, porque ya estamos a salvo. El espíritu no necesita ser protegido. Y aquí cuando hablamos del espíritu hablamos del Cristo, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera identidad. Estas ideas siempre está reforzando Jesús. Primero, que nuestro espíritu está siempre a salvo, lo que se nos dice en la intro, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esta enseñanza del nivel uno que contrasta conocimiento con percepción y solo el conocimiento es verdad y está eternamente a salvo. Pero también refuerza mucho el nivel 2 de que hay dos sistemas de pensamiento dentro de la percepción. Dentro del mundo de la dualidad hay dos sistemas de pensamiento. Uno que apoya la dualidad y dice esta es verdad y me puede dar o quitar, y otro que no apoya el mundo de la dualidad ni el sistema de pensamiento dual, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no apoya ni al ego ni al mundo, ni ninguna forma. Dice, todo aquí es falso y nada aquí te va a dar ni quitar. Entonces, en el nivel 2 tenemos dos sistemas de pensamiento. Con uno hacemos todo lo posible por mantener alejado de nosotros las cosas que creemos que nos dan miedo y mantener cerca las que creemos que nos dan placer.
Por otro lado, con el Espíritu Santo simplemente practicamos el perdón y reconocemos que nada aquí nos da ni nos quita, y que el dolor y el placer no son diferentes. Ídolos de odio especial o de amor especial eran la misma trama. Voy a repetir estas últimas líneas. El Espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Es decir, siempre está a salvo el Cristo. La verdad está a salvo. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes sentir júbilo. Jesús nos dice que no tenemos que tener ningún miedo, preocupación o intolerancia, enfado o culpa, ninguna sensación de falta de paz. No tiene por qué ser así. Jesús nos dice, siempre hay razones de tener esperanza, hay razones para tener paz, hay razones para sentirte jubiloso y la razón es que este mundo no existe. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Por mientras quiero reforzar unas líneas anteriores. En el párrafo 13 dice, yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Es decir, Jesús nos dice, yo voy a hacer un sistema de pensamiento correctivo que pueda reemplazar tu sistema de pensamiento errado y solo si así lo deseas. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Esto hace referencia a que en realidad el Espíritu Santo ocupa la figura de Jesús como un ejemplo de un hermano que ya despertó, un hermano responsable, alguien que sabe la verdad. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el Padre. Así que nuevamente Jesús nos dice no debemos sentir ni idolatría por Él ni reverencia. Es decir, Jesús nos dice no, no me veas como alguien superior, ni como una ilusión superior, ni como algo real superior. Soy exactamente igual a ti, nos dice Jesús. Dios sí es superior, entre comillas superior, solo en el sentido de que Él nos creó y no nosotros a Él. Pero fuera de esa diferencia, en realidad no somos superiores de Dios, somos el mismo amor. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que Él sea el Padre. Y cuando hablamos de que Jesús proteja nuestro ego y nuestro cuerpo, en realidad es que protege nuestra mente que está dormida, identificada con el ego y con el cuerpo. Es a la mente a la que protege. Tiene que quedar muy claro porque cualquiera que tenga todavía deseos de hacer real la forma puede valerse de esta línea para justificar sus pensamientos dualistas y lo va a conseguir muy bien, porque esta línea es tremendamente dualista, pero es metafórica, no es literal. La voy a releer. Dice, el hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño. El hermano mayor, que en este caso es Jesús, o el Espíritu Santo también, la mente correcta, puede proteger el ego y el cuerpo. Una vez más, el Espíritu Santo Jesús no están interesados en proteger al ego, jamás. Nunca lo protegerían, tampoco lo van a atacar. ¿Cómo van a proteger o atacar algo que no existe y que no está ahí? No es verdad. Entonces no es que proteja nuestro ego, es que protege nuestra mente dormida, el tomador de decisiones. Y lo protege en el sentido de que le enseña que ya está a salvo y protegido. Y le enseña que no hay nada de qué temer. Y segundo, cuando habla del cuerpo, no está hablando de que Jesús o el Espíritu Santo vayan a proteger el cuerpo. Ellos no interfieren en el mundo, no interfieren en el mundo de los cuerpos. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto estos famosos videos de que alguien iba caminando en la calle y, o no sé, al lado de la carretera y un auto se desvía y estuvo a 3 milímetros de atropellarlo a una velocidad increíble. Y esa persona por una fracción de segundo se salvó. Y uno diría, ah, ahí está Dios, o los ángeles, el Espíritu Santo, el ángel guardián, Jesús, o sus ancestros, alguien lo salvó. Y Jesús nos dice, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no muevo los autos. De hecho, muchas veces alguien diría que alguien que se salva de un accidente es muy suertudo. Había un video que mostraban que una misma persona evitó varios accidentes o se salvó muchas veces de accidentes. Y decían, tiene muy, muy buena suerte o muy mala suerte
que ha estado a punto de morir muchas veces y hay otras personas que nunca han estado a punto de morir, hasta que finalmente mueren, por supuesto, pero nunca han estado así en esos riesgos de peligro de accidentes. Entonces el que hacía el video decía, esta persona tiene muy buena suerte o muy mala suerte. Esto hace referencia a que todo aquí es neutro, no hay nada bueno ni malo. Pero cuando alguien se salva de un accidente por una fracción de segundo, no se lo atribuyamos ni a Jesús ni al Espíritu Santo, ellos no intervienen aquí. Puede ocurrir que quizás la mente correcta le inspiró a aquella persona como tomador de decisiones a detenerse, a esquivar o hacer algo en el nivel de la forma. Puede ser y puede que no, porque para que alguien esté en el Espíritu Santo, de partida tiene que estar en paz. Y si esa persona tiene miedo, claramente no es el Espíritu Santo, sino el ego. Entonces puede ser que alguien se salve por una fracción de segundo por su instinto de miedo. Tenía miedo, pánico. Y el miedo no puede venir de otra fuente que del ego, porque el Espíritu Santo nunca va a infundir miedo. Entonces, primero, no se lo debemos atribuir ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a Dios. Nada de lo que ocurre aquí, ni las cosas que decimos, oh, qué milagroso, nada en el mundo de las formas es un milagro. Nada. En esto no hay excepciones. Quiero repetirlo una vez más. Nada en el mundo de las formas es un milagro. Absolutamente nada. En esto no puede haber cambios. Si algo aquí en el mundo de las formas fuese un milagro, sería imposible la salvación porque o es en el cuerpo o es en la mente. Y si fuese en el cuerpo o en el mundo, no podría salvarse la mente. De hecho, Jesús en los principios del milagro nos dice, por esto es por lo que curan, porque no tienen nada que ver con el cuerpo, nada que ver con el mundo. Si el milagro o la curación tuviese algo que ver con el mundo de las formas, el cuerpo, el mundo, sería imposible el verdadero milagro, la curación mental. Sería imposible despertar del sueño. Por eso es que nada en el nivel del mundo es un milagro. Por supuesto, la gente le llama milagro y no tenemos que ir contradiciendo a la gente diciendo, oye, eso no es un milagro. Por favor, que a nadie se le ocurra hacer eso. Dejemos que los niños crean en Santa Claus. Dejemos que la gente crea que los milagros están en el nivel del mundo. Solo que nosotros, si queremos ser estudiantes aplicados de este curso, debemos entender en nuestra mente que los milagros son solo ahí, en la mente, no tienen que ver con el mundo. Ahora, para repasar un poquitito, puede ser que alguien sí se haya inspirado desde el Espíritu Santo y se detuvo medio segundo antes de un accidente y se salvó físicamente. Pero si realmente está en su mente correcta, inspirado por el Espíritu Santo, no lo verá como algo milagroso ni como algo para sorprenderse. Sabrá que es solo un sueño y es totalmente neutro. No había ninguna diferencia en que lo chocaran y atropellaran y asesinaran o que se salvara por medio segundo. Ninguna diferencia. Si alguien realmente está en su mente correcta, notará que ninguno de los resultados aquí es diferente a otro. ¿Hay alguna duda, pregunta con respecto a esto? Porque este es un tema muy controversial. De hecho, un curso de milagros es tremendamente controversial para todos los demás caminos espirituales, en especial para el cristianismo y la nueva era. Un curso de milagros es una enseñanza radicalmente distinta a la mayoría de los otros caminos. Los demás caminos pretenden conseguir cosas en el mundo y espiritualizarlas o sentirse culpable por alcanzarlas, pero de todos modos alcanzarlas. Y un curso de milagros nos dice, no te sientas culpable por alcanzar tus metas en el mundo. Simplemente no le llames milagro, ni salvación, ni paz, ni felicidad. Haz lo que quieras aquí, pero no creas que eso te va a deshacer el ego. Y mientras no deshagas el ego, no vas a deshacer la fuente de tu sufrimiento. Si a alguien se le ocurre alguna duda con respecto a alguna línea de las que hemos leído en estos párrafos, me lo puede Hermanito, yo tengo una duda o una pregunta. adelante. El el perdón y el milagro. El perdón, aparentemente yo lo estoy pensando o hablando aquí en el nivel de las formas, pero entiendo que está en el contenido de la mente tomadora de decisión. Pero ah, pienso que es aplicable aquí mismo, porque yo estoy perdonando lo que yo pensé que un hermano me había hecho, lo cual no está justificado porque es una mera ilusión. Pero eso para mí es un milagro. Aquí en el nivel de las formas, indícame si estoy mal. Yo creo que algo no estoy ubicando bien, por favor. Bien.
Si el milagro del perdón no puede ser llevado a cabo en el mundo, pero sí lo lleva a cabo en la mente que está soñando el mundo. Entonces nosotros como tomadores de decisiones practicamos el perdón, pero lo practicamos desde la butaca y no en la pantalla. Mirando la pantalla, pero no podemos ingresar dentro de la pantalla. Ocupando la imagen de la sala de cine, que estamos sentados en la butaca mirando la pantalla, los cuerpos y todo el escenario, el mundo de tiempo y espacio están en la pantalla, ¿cierto? Y nosotros como la mente observadora, el soñador del sueño, el espectador de la película, estamos sentados en la butaca. Esta mente tomadora de decisiones que está en la butaca es la que practica el perdón, pero no puede meterse en la pantalla y practicar el perdón allá. Es decir, los cuerpos no perdonan. La mente está mirando cuerpos y perdona mirando cuerpos, pero los cuerpos no pueden perdonar. Así que pareciera como si practicamos el perdón acá, pero no es acá, es en la mente mientras miramos acá. Es decir, pareciera como si nos metimos realmente en la pantalla y estamos practicando el perdón ahí en el cuerpo, en la pantalla, pero no nos hemos parado de la butaca. Todo el tiempo fue desde la butaca. ¿Se Ok. entiende la diferencia entre forma y Mm, contenido? De pues sí, pero Mira, todavía, te ajá, lo voy a repasar un poquitito más. ujú. El cuerpo no puede perdonar, solo la mente, pero la mente está soñando con los cuerpos y experimentando los cuerpos y ha proyectado culpa en los cuerpos. Entonces perdona a los cuerpos, entre comillas, pero quien perdona a los cuerpos es la mente. No es que un cuerpo perdone a otro cuerpo, es que la mente perdona las formas y las figuras, pero también es una ilusión, también es una metáfora perdonar las figuras, porque es en la figura donde hemos proyectado la culpa, pero despejamos eso para poder mirar la faz de Cristo y reconocer finalmente que mi hermano no es su cuerpo, ni su apariencia, ni su personalidad, sino que es la mente tomadora de decisiones y más profundamente es el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Entonces practicamos experimentando el sueño. Yo estoy experimentando el sueño, pero mi cuerpo, este saco de carne y huesos, no es el que decide perdonar. Es la mente, que tampoco es ni la cabeza ni el cerebro. Es el tomador de decisiones el que perdona mientras observa, experimenta, percibe e interpreta cuerpos, formas, figuras, tiempo y espacio, pero no es el cuerpo el que puede perdonar, el cuerpo no puede perdonar. Ok, sí, gracias. Ya más claro. Muchas gracias. Igualmente. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Quería hablar, Mayra? Ay, hola. Sí, Hola. nada más para decirte que me ha servido un chorro este curso, qué bárbaro. Muchas gracias por tu propósito de vida. Y me encanta, tenía algunas dudas y las has aclarado cañón. Muchas gracias, mi hermanita, pues me alegro mucho. Y ya, pues, creo que estaríamos listos por esta sesión. Si alguien tiene alguna otra preguntita, la podemos responder y si no, nos encontramos más tardecito para los que se puedan conectar. Y claro, podría reforzar a lo mejor a la hermana que consultó sobre el perdón, que todo lo que nosotros experimentamos acá es como todo lo que vemos en imágenes, en los cuerpos, en el mundo, es un aula de aprendizaje, es un aula que nos permite experimentar, que nos permite practicar, mejor dicho, el perdón. Y que para lo único que estamos acá, la única función nuestra es perdonar. Eso. Y gracias, Adelita. Así es, pues Ken Wapnick siempre enseñaba eso, que este mundo es la sala o la aula de clase donde vamos a practicar el perdón. Que el ego mira al mundo como algo donde sacar provecho o donde proyectar culpa, donde llenar un vacío o donde culpar a los demás para yo esconder mi culpa. Y el Espíritu Santo lo ve como un salón de clase donde miramos esas proyecciones o inversiones y las deshacemos. Entonces, mirando el escenario, practicamos el perdón. No tenemos que evadir la pantalla ni el escenario para poder perdonar. Lo hacemos mirando, experimentando el mundo y dándonos cuenta de que nuestra sensación de falta de paz no provenía de ahí afuera, sino que nosotros proyectamos culpa o responsabilizamos al mundo, a las figuras, las cosas aquí de nuestra falta de paz. Y tomando esa responsabilidad, finalmente podemos cambiar del ego al Espíritu Santo. Claro, y es una práctica permanente, lo hacemos así como un hábito, es un juego.
Sí, Así es, pues todo lo que uno quiera, no es una obligación y si alguien nunca lo quiere practicar está en su derecho, pero alguien que quiera la paz va a tener que hacerlo lo más que pueda. así es. Gracias. Gracias, Adelita. Sí, gracias a Ya, ambos. gracias, mi hermanita también. Nos encontramos más tardecito. Hasta luego.